Hola, hola queridas amigas, buenas noches tengan todas. Este día estamos celebrando un día muy especial, es el Día Internacional de la Mujer y por eso este día nos va a acompañar. Va a hablar de un tema súper importante que es el poder de la inteligencia emocional. Así que espero que sea de mucho valor porque ella es una super crack que nos va a estar dando mucha información y muchos tips este día. Así que vamos a esperar que Erika acepte la invitación para poder empezar a transmitir con ella. En tanto, le damos chance para que se vayan conectando. Si tienen alguna pregunta en particular, pues me la van haciendo. Si la quieren mandar por ese medio o la quieren pasar por WhatsApp, pues también lo pueden hacer y yo las hago anónimo. Y en lo que Erika se conecta, este, les voy a empezar a contar que este mes tenemos varios live muy bonitos, muy interesantes, porque vamos a estar hablando la próxima semana sobre menopausia. Y la siguiente semana vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho, que es incontinencia urinaria, con el doctor Machado nuevamente. Y el otro tema que me han estado pidiendo bastante es endometriosis, así que vamos a hablar de él. Hola Ana, aquí te lo anoto. No sé si eres de El Salvador, pero si no, te doy también el código de área para que lo puedas enviar. Que no sé qué problema tiene Erika, que no se logra unir. Y ese es un tema siempre con Instagram. Con Erika no lo pudimos hacer por... Ah, hola Erika, ¿cómo estás? ¡Hola! Súper bien. Encantada de estar compartiendo con ustedes hoy. ¿Se me Gracias. escucha bien, Carla? Te escucho y te veo perfecto. Buenísimo. Oye, muchísimas gracias por la invitación. Tenía tiempo que no me conectaba en un live, ¿sabes? Ah, sí, así me había fijado, pero este es un día muy especial para todas nosotras, es el Día de la Mujer. Y entonces por eso es esta invitación contigo para este tema tan importante acerca de la inteligencia emocional, que es un tema que es sumamente importante para todas nosotras, que somos los pilares de nuestros hogares. Así que si quieres, en lo que les damos chance a las amigas que se sigan uniendo, cuéntanos un poco de ti y luego cuéntanos qué es la inteligencia emocional para que ya vayamos entrando. Bueno, muchísimas gracias. Para empezar, bueno, voy a hablar de mí muy poco. A mí no me encanta estar hablando de todo lo que he hecho porque yo sé que es medio aburrido, pero rápidamente soy coach, practico la psicología de terapia cognitivo-conductual, terapia de psicología gestalt, soy experta en enneagrama de la personalidad y bueno, me encanta todo lo que tiene que ver con el estudio de las emociones y del cerebro. Oye, Edward, mira, feliz Día de las Mujeres. Muchísimas gracias. Me encanta que estés por aquí. Qué bueno verte. Así que bienvenidos todos. Me encantan todos los que se están conectando. Espero que de aquí un ratico se conecten más, mientras que el algoritmo de Instagram le va avisando a todo el mundo. Gracias por los corazoncitos porque esto nos ayuda a llegar a más personas en Instagram. Así que bueno, ¿qué es la inteligencia emocional? Para empezar, es tener varias características. Entre esas características tenemos el autoconocimiento, que yo las voy a ir desarrollando en el transcurso de esta hora y me imagino que tendrás algunas preguntas, Carla. Tiene que ver con el autoconocimiento, la autogestión, la motivación, la empatía y las habilidades comunicativas. Estas son las 5 principales, pero que de estas se derivan muchas más de acuerdo al precursor, uno de los precursores de la inteligencia emocional, o que la hizo famosa, que fue Daniel Goleman, ¿no? Entonces, es la habilidad no solamente de gestionarnos en función de lo que sabemos que somos nosotros, sino también gestionar cómo nos sentimos en función de las actitudes y de los comportamientos de otras personas, ¿no? Es en vez de
en vez de reaccionar, aprender a responder a lo que está pasando en mi vida, no solamente en lo que está pasando con el otro, sino a lo que está pasando en mi vida. Entonces tú sabes, Carla, que yo comienzo a hablar y como un recién encontrado. Después no hay quien me pare. Así que si tienen algunas preguntas para empezar. No, 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 tranquila. Explícanos porque muchas de las amigas de mi comunidad no conocen el tema, entonces me estaban haciendo como muchas preguntas como, ¿y qué es eso? ¿Y de dónde se inventó ese tema? Porque como que no es mucho la salud, pero realmente tiene que ver mucho con nuestra salud. Totalmente. De hecho, ahora que mencionas esto, fíjate que una de las cosas más importantes es que me habrán escuchado decir en varias oportunidades que todas las enfermedades tienen una raíz emocional. Exacto. Lo que quiere decir que, por ejemplo, en el caso del estrés, que cuando esto sucede, cuando estamos muy estresados o muy estresadas, en este caso, bueno, no lo quiero enfocar solamente en mujeres, pero que creo que le sirva a todo el mundo, pero cuando estamos muy estresados, hay una sustancia que segregamos que es la hormona del cortisol, es el cortisol, ¿no? Es la hormona del Sí, estrés. Entonces, esta hormona no deja que algunos órganos de nuestro cuerpo funcionen de la misma forma, ¿no? Entonces, cuando esto pasa de una a que otra vez, pues no hay ningún problema. Sin embargo, cuando ya empieza a pasar varios días, varios meses, incluso a veces años, el cuerpo se empieza a adaptar y es cuando vienen las enfermedades. Y no solamente por el estrés, cuando hay una depresión muy alta, terminamos con problemas respiratorio, pulmonares, todo lo que tiene que ver la vía respiratoria. Lo que son problemas de estrés, pues afectan lo que es el estómago, los intestinos, la cabeza, en muchísimas oportunidades. Va a depender qué tipo de estrés y qué tipo porque para todo el mundo es diferente, ¿no? También va a depender de cuál es la historia de tu vida, ¿sí? Yo te puedo decir, la gente me pregunta, por ejemplo, en la parte de biodecodificación, Erika, si tengo un dolor de espalda, ¿qué significa? Va a depender qué estás pasando en tu vida, porque yo te puedo decir, bueno, tienes mucho peso emocional, pero en realidad de repente tienes mucho peso a nivel financiero y esto a nivel psicológico te está afectando. Ese tipo de cosas, ¿no? Voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esto de una de las principales características que es el autoconocimiento. Yo siempre digo que con el autoconocimiento podemos empezar, porque es un punto principal, podemos empezar a cambiar nuestras vidas. ¿Sí? Porque así como tú dices, mira, ¿qué es la inteligencia emocional? Encierra tantas cosas que a veces uno dice, ya, pero ¿por dónde empiezo? Y donde yo empiezo es por el saber dónde estoy, el saber exacto. quién soy, cómo está mi vida en este momento. Si no, es como que yo llame un taxi, ¿ok? O a cualquier línea de taxi, por no hacer publicidad ninguna, y te pregunte, ¿y para dónde tú vas? ¿Dónde te voy a buscar, por ejemplo? Ah, no, pero es que yo no sé en este momento dónde estoy. Entonces, cómo este taxi o cualquier otra cosa va a llevarte a un lugar cuando en realidad ni siquiera sabe dónde tú estás? Así pasa en la vida. Si tú no sabes dónde estás parado en este momento, no vas a saber a dónde ir. ¿Por qué? Porque no sabes qué quieres conseguir. Entonces tú me dirás, bueno, Erika, pero ¿por dónde empiezo? Bueno, vamos a empezar por algo que se llama la rueda de la vida. Y con mucho cariño, yo te lo puedo mandar. Si tú me escribes a Coach Erika Cantillo, allí en mi cuenta por el inbox, no hay ningún problema. Yo te lo puedo enviar. ¿Qué quiere decir? Hacemos la rueda de la vida, ¿qué quiere decir? Tú agarras todos los aspectos de tu vida. Lo personal, lo laboral, lo financiero, los amigos, la espiritualidad. Tú metes allí todas las áreas de tu vida y empiezas a decirte del 1 al 10 cuánto me doy, por ejemplo. Entonces, si tú dices, bueno, supongamos en pareja, en el amor, me doy, no sé, 7. Ok. Y cada vez que te pongas una puntuación, le vas a colocar al lado qué tendría que pasar en mi vida para yo poder tener 10. Supongamos que me dices, bueno, yo estoy casado ya o casada, y entonces en este momento lo que me faltaría es pasar más tiempo con mi pareja. ¿Sabes qué? Me doy cuenta que no tenemos tiempo de calidad. Ok, entonces si para llegar a 10 tienes que tener más tiempo de calidad, vamos entonces al plan de acción. ¿Cuándo lo puedes hacer? ¿Cuándo podemos empezar? ¿Sí? Entonces, si vamos a lo que es la parte emocional, del 1 al 10, ¿cómo está tu salud emocional en este momento? Bueno, ¿sabes qué? Me siento muy estresado, o he estado muy triste últimamente, o estoy en ansiedad, lo que sea. Bueno, cuando te das, de repente me dices, mira, me puedo dar 4 o 5 porque estoy en niveles de estrés muy altos. Ok, ¿qué tendría que pasar para que yo me diera 10? Entonces, bueno, Erika,
dormir mejor, me quiero sentir bien, pero entonces allí empezamos en lo que son las sesiones, que entonces, ¿qué es lo que te sucede que no te deja sentir bien? ¿Qué tendría que pasar? Todo esto es autoconocimiento, pero para poder saber qué es lo que yo necesito, tengo que saber primero cómo me siento. Yo siempre digo, esto es como cuando uno era más pequeño, cuando éramos niños y los padres nos llevaban al zoológico y nosotros decíamos, ay, mira la jirafa, ay, mira el elefante, ay, mira tal cosa, ¿sí? Entonces, es como decir, ah, mira, tengo algo, pero ¿qué es lo que siento? Porque Es, a mis sesiones va mucha gente que me dice, es que estoy muy triste, estoy como triste, o estoy como estresada, o estresado, ¿sabes? Y entonces ese como algo quiere decir que no conoces exactamente qué es lo que tienes. Entonces, el autoconocimiento es, ya va, déjame parar aquí, primero qué es lo que tengo. Aquí lo que tengo es molestia, tengo frustración, tengo, no sé, lo que sea que sientas, porque no vas a poder gestionar lo que viene en adelante en tu vida si no sabes qué es lo que sientes, ¿sí? Entonces, aquí quería hacer un clip y reconfirmar una cosa que tú has dicho, que es muy importante. Muchas veces nosotros, como desde pequeños, siempre te dicen no llores, todo está bien, no pasa nada. Entonces, muchos ni siquiera sabemos reconocer realmente qué emociones son las que tenemos y por eso decimos que no sé, quizás como que deprimido, pero realmente no está deprimido. Entonces, es una cosa muy importante saber que tenemos que aprender a reconocer las emociones. Y nos puedes mencionar algunas porque a veces ni siquiera las conocemos. ¿Cómo las vamos a reconocer si no las conocemos? bueno, hay seis principales, ¿no? Que es la alegría, la tristeza, el miedo, pero yo quiero hacer un inciso acá que es muy importante, y es que tú acabas de decir algo muy importante, y es que primero no sé qué es lo que tengo. Y cuando alguien va a mi sesión diciendo que tiene mucha tristeza, pero en realidad es rabia, o ese tiene mucha rabia, pero es tristeza, justamente por lo que acabas de decir, es que no nos validaron las emociones. Y Exacto. como no nos las validaron, no las reconocemos. No solamente, mira, los niños no lloran, por ejemplo, las niñas que se molestan se ponen feas, y ¿qué hacemos? ¡Plum! Nos bloqueamos. Y al bloquearnos, es como que no escuchamos nuestro cuerpo. A veces yo le digo a las personas, ¿dónde se siente tu estrés? Bueno, no sé, en el cuerpo, ajá, pero ¿en qué parte del cuerpo? Porque para poder gestionar una emoción tienes que tener el autoconocimiento suficiente como para saber dónde lo sientes. Por ejemplo, con todos los años, y yo lo he contado muchas veces, que yo duré trabajando la ira, yo me di cuenta que mi ira se reflejaba en la cabeza y en las manos, ¿sí? Entonces, para poder gestionar, que sería la segunda parte, para poder gestionar una emoción, yo tengo que saber dónde en el cuerpo lo siento, en qué parte del cuerpo, porque si no, no voy a saber cuándo está viniendo, ¿ok? Entonces, Exacto. no voy a tener una capacidad de respuesta, voy a tener una capacidad de reacción, pero no de respuesta, que son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo que yo diga, ¡ay, por qué hiciste eso! ¿Sabes? Con el escándalo a que yo pueda decir, lleva, esto que tú me estás diciendo no me parece correcto en este momento, por esta y esta razón. O sea, hacerlo desde lo racional y menos emocional. Entonces, allí es cuando la gente confunde y no entiende qué es lo que siente en realidad, ¿ok? Entonces aquí es parte del autoconocimiento, qué quiero en mi vida, qué quiero cambiar, pero ¿dónde estoy? Y muchas de las respuestas de esto nos las damos cuando nos preguntamos cómo están mis relaciones en este momento. Sí. Porque si tú te dices, mi relación no está bien, ok, ¿qué harías falta para que tú te sintieras bien en una relación? O, ¿sabes qué? Mis relaciones son repetitivas, o existe un patrón en mis relaciones. ¿Con quién? No tiene que ser solamente con tu pareja, también puede ser con tu jefe, con tu familia. O sea, ¿qué es lo que se repite? Bueno, siempre me molesto por tal cosa, o siempre me entristece estas situaciones en concreto, porque si no, no podemos echar para adelante. Entonces, esta sería la primera parte. La segunda parte, una vez que ya sabemos, esta es la segunda parte de la inteligencia emocional, y por qué es tan importante, sobre todo en las mujeres, porque ahora, hoy en día, es más fácil reconocer cómo me siento, por ejemplo, en una relación, para saber si quiero seguir en esta relación, si esta relación me está haciendo bien. Si yo siempre digo, tú puedes volver a decidir en cualquier momento. Ojo, que yo no soy precursora del divorcio, como me han dicho mucha gente. Tú no quieres salvar el matrimonio de nadie, tú, claro que no. Lo que se puede
salvar se salva siempre y cuando sean dos los que están de acuerdo. Porque son Exacto. dos, se hacen falta dos para que haya una buena relación, se hacen falta dos para que exista una pelea. ¿Ok? Se hacen falta dos para muchísimas cosas. Entonces, una vez que yo sé cómo me siento, es cuando voy a saber qué es lo que quiero y hacia dónde voy. Ok, lo que tengo es tristeza. ¿Sí? Vamos a empezar por allí. Entonces, cuando yo sé que lo que tengo es tristeza, voy a ver cómo lo gestiono. Y cómo gestionarlo, lo primero para cualquier emoción, gestionar, recuerden que cada emoción nos viene a dar una información. Y lo primero para gestionarla es respirar. Y aunque ustedes no lo crean, no es una respiración normal, porque a veces la gente me dice, bueno, yo conté de 1 al 10, Erika, entonces para que se me pasara la molestia que tenía. Entonces yo de 10, ya, terminé más molesto. No, no es así. Una sola respiración profunda y lentamente te puede salvar a ti de que te boten del trabajo, de un divorcio, de una mala relación o incluso de una mala interpretación de una situación. Entonces, ¿cómo se respira? Lento y profundamente. Y allí viene la respuesta. Ya deja de reaccionar, deja de gritar, deja de pensar que el otro es el culpable. Todo lo que sucede, me sucede. Tiene que ver conmigo. No tiene que ver con que alguien más tenga que cambiar. Tiene que ver con qué voy a hacer yo. ¿Qué voy a hacer yo con esto que me está pasando? Si es a mí que me molesta. Si es esto lo que yo estoy sintiendo. Entonces, ¿cuáles son parte de las informaciones que nos viene a dar cada emoción? Por ejemplo, entre las principales, la tristeza te viene a decir, ya va, ven hacia adentro y escucha qué necesitas, ¿sí? La ira te puede, o el enojo muy fuerte te puede venir a decir, ¿qué te está impidiendo? ¿Qué crees tú que está haciendo obstáculo en tu vida para conseguir esto que quieres, que te está produciendo tanta molestia? ¿Sí? ¿Qué has aguantado por mucho tiempo, por ejemplo? Son cosas son informaciones que tú tienes que ver. Déjame parar. Cuando tengo mucha molestia, déjame parar aquí y ver en realidad qué es lo que me está sucediendo, si hay algo que me está impidiendo seguir adelante, si hay algo que he aguantado por mucho tiempo, si tengo acumulación de pequeños enojos durante muchos años o muchos meses puede ser también, y esto hace que yo explote, ¿sí? Porque a veces nos las calamos con el cuento de llevemos la fiesta en paz, o yo quiero cuidar la relación, entre comillas, el que evita un conflicto crea un conflicto más grande. Entonces, con este cuento lo que hacemos es que no lo guardamos y creamos una ira pasiva. En cualquier momento esto ¡paz! Nos explota en la cara y sale lo que tú sabes que yo le digo el dinosaurio, ¿ok? Entonces, después viene la parte, acá cuando ya tenemos esta autogestión, por ejemplo, el miedo. Ojo con el miedo que tiene muy mala prensa, pero el miedo en realidad lo que viene a decir no es cuidado, nunca nos dice deja de hacerlo, para o no lo hagas más nunca. Lo único que nos viene a decir el miedo es cuidado, ¿por qué? Porque nos advirtieron muchas cosas, porque nos metieron mucho miedo, porque tuvimos padres muy preventivos o porque en realidad tuvimos experiencias donde nos pasaron cosas que nos sentimos muy mal y no queremos repetir. Entonces, el miedo viene a decir cuidado, sí, solamente cuidado, pero no viene a decir deja de hacerlo. La alegría, que es muy buena, por supuesto, pero cuando pasa a ser euforia, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando pasa a ser euforia, entonces no tomar decisiones. Yo siempre digo, ojo, no tomar decisiones en ningún pico de emoción, porque después nos podemos arrepentir. Entonces, ni tampoco prometer cosas. Yo siempre adiciono, ni cuando tengamos hambre, porque allí como que no estamos pensando bien tampoco, ¿no? Aquí Sí, podemos... aquí te quiero hacer un clip con lo que estabas mencionando y que muchas veces nosotros tenemos muchas creencias, ¿cuál es la otra palabra que se usa? Toda esa información que nos acumularon nuestros padres o nuestros abuelitos desde pequeños, y entonces por eso mismo a veces no reconocemos las emociones, o como tú decías, nos vamos tragando toda esa ira, todo ese rencor, no sabemos verbalizarlo, o como toda la vida te dijeron, las niñas bonitas se ven más bonitas calladitas, las niñas no tienen que decir nada. Y con la otra gran mentira que el amor lo soporta todo, lo tolera todo, tú te quedas callada y vas aguantando y aguantando. Entonces, son pasiones también bien difíciles porque las tenemos que ir reconociendo, que son cosas que nos inculcaron desde pequeñas, porque esa fue la educación que recibieron nuestros padres, pero que actualmente
ya sabemos que son creencias que nos limitan, Así que no nos es. permiten avanzar. Ujú. Recuerda, Carla, que a veces somos víctimas de víctimas, Exacto. ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pongan sus preguntas acá, aprovechen este espacio, que es para ustedes, pongan las preguntas que quieran. No solamente las pueden poner en live, yo no sé si yo las podré ver acá, pero seguramente Carla sí las puede ver, o las pueden colocar también donde dice donde está el signo de pregunta o el question mark, lo que ustedes quieran allí. Si yo no las veo, seguramente las va a ver Carla, ¿no? Entonces, Sí, sí. una vez que ya sabemos qué es lo que sentimos, qué es lo que nos pasa y cómo vamos a gestionarlo, es preguntarnos normalmente con quién pierdo la paciencia o con quién tengo problemas para la gestión emocional y en qué situación es. Porque en este sentido, lo importante es que nos demos cuenta que siempre nos pasa con las personas que más amamos. ¿Qué quiere decir? A padres, hijos, parejas o personas que amamos muy cercanas. ¿Por qué? Porque son nuestros maestros de vida. Con ellos solemos perder mucho la paciencia. Analicia Nikita, sí, mis sesiones también son virtuales. Y Amaldi dice, ¿es verdad que el cáncer es provocado por las emociones mal manejadas? Sí, es verdad. Almadile, perdón que casi no veo a pesar de los lentes. Sí es verdad porque acuérdate que el cáncer es una célula que se puede producir dependiendo de cómo nos sentimos y hay unas cosas que, bueno, no los quiero aburrir con teoría, pero los telómetros están conectados, que están en el cerebro, están en el cuerpo, todas estas células están conectadas con algo que se llama los telómetros y esto hace que dependiendo de nuestra alimentación, nuestras emociones y nuestros hábitos sean más largos y más cortos. Esto hace que nuestra vida sea más larga y más corta porque se conecta con las células que son producidas para tener mayor cantidad de salud, llámese mejor circulación, mejor digestión, todo lo que sea para que todo el cuerpo funcione bien. Porque a veces si algo no funciona bien, el resto empieza a fallar. Cosas tan simples eh, como un dolor de cabeza que no es bien atendido se convierte en jaqueca, como una tristeza que no es bien atendida se convierte en depresión, como unos pequeños síntomas de ansiedad se puede convertir en ataques de pánico. ¿Sí? Hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado para que esto no siga, no nos afecte. De hecho, yo tengo clientes que en sesiones simplemente no tienen una afección alta, entre comillas, sino que quieren mejorar su vida en algún aspecto. Por ejemplo, mira, Erika, quiero mejorar mi comunicación, quiero mejorar mi gestión emocional, pero no tienen un problema grave como tal, simplemente están previniendo y preparándose para tener una mejor vida. La pregunta del millón es todo el tiempo, ya va, ¿cuál es mi pareja ideal? ¿Sí? ¿Cómo consigo mi pareja ideal? Y la única forma que consigas la pareja ideal es que tú te ames lo suficiente. Entonces me dirán, Exacto. Erika, ¿por qué tiene que ver eso de mí con la otra persona si se supone que lo que tiene que trabajar la otra persona es de ella? Sí, pero nosotros atraemos de alguna forma todo aquello por lo que nosotros vibramos. Esto no es nada místico, esto es ciencia pura. Yo siempre lo digo, el SAR, el sistema de activación reticular ascendente, está entre el medio y el medio del cerebro, ¿sí? Esto es una cosita que es mucho más pequeña que un granito. Entonces, todas nuestras neuronas es electricidad y lo que pensamos son electricidad. Todo lo que repetimos en pensamiento se adhiere más de neurona a neurona. Y esos pequeños toques de electricidad se van juntando más mientras más lo repito. Y mientras menos deje de hacerlo, mientras el hábito se va separando, esto se va separando. Es allí donde radica el cambio real en nuestra vida, ¿ok? Me fui un poquito por el camino viejo con respecto, sí, esto es súper interesante lo de los telómetros, de verdad que es súper apasionante. Entonces, una vez que podemos gestionar nuestras emociones, podemos gestionar nuestra vida. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se empieza? Y se empieza por el diálogo interno. ¿Qué me estoy diciendo yo a mí de lo que está sucediendo? Ya lo decía, no recuerdo cuál era el sabio filósofo que lo decía, lo tengo en la punta de la lengua, pero si me acuerdo se los digo. Decía, el problema no es lo que pasa, sino lo que nos decimos de lo que pasa. ¿Okay? Exacto. Y es porque existen pensamientos negativos que en psicología le llamamos distorsiones cognitivas, que quiere decir que a veces o exageramos o generalizamos
o vemos las cosas de forma muy negativa cuando en realidad no son tan negativas. ¿Y sabes cuándo se ve cómo una persona se toma las cosas, Carla? Con las palabras que usa. Si va por algo Sí, tan simple, yo lo decía en estos días en un grupo de madres, ahorita comenzaron las clases en Panamá, y con algo tan simple como que alguien diga en un grupo de madres, no hay clase, sale alguien y dice, fatal. Oye, fatal es muerte, ¿sí? La claro, muerte no tiene solución. No es lo mismo, hay que, tenemos una situación que resolver a decir, tengo un problema, por ejemplo. Sí, no es lo mismo que, oye, ¿será que podemos hablar al respecto? Que digamos, vamos a solucionar este problema. ¿Sabes? Hay formas de comunicarse que yo sé exactamente cómo está pensando la persona dependiendo de cómo lo habla. Y esto es una fuerte de la programación neurolingüística. Por eso se llama programación neurolingüística. Hablamos de lo que somos y cómo pensamos. Entonces, si en este diálogo interno yo me estoy hablando negativo, por supuesto que mis emociones van a ser negativas. Ojo que digo negativo para escribirlo de alguna forma, pero ninguna emoción es buena ni mala. Recuerden que todas nos sí, vienen a dar una información. Pero no es lo mismo que comience a llover a que yo diga, ay, qué día tan fatal, ahora seguramente me voy a mojar, se me va a dañar el cabello y voy a llegar toda, no sé, hedionda al trabajo, lo que sea, ¿sí? A decir, qué bueno que empezó a llover, porque entonces ahora los árboles se van a poner más bonitos, voy a ver todo mejor y puedo prevenir si lo que no me gusta, si no me gusta mojarme. A mí me encanta mojarme en la lluvia, pero no cuando vengo, salgo de la peluquería del salón. Claro que no me gusta, entonces lo prevengo. Pero hay formas de ver las cosas. Entonces, ¿cómo lo exacto. prevengo? Sin estrés, ¿sabes? Sin magnificar el problema. Esto es demasiado terrible cuando no lo es así. Entonces, hay personas que dicen, es que tienen algo que se llama el error del adivino, por ejemplo. Es que él lo dice por molestarme. Ah, ya yo sé por qué tú me dices eso. Bueno, tú eres adivino, ¿acaso? Y eso hace que en tu cuerpo la emoción sea totalmente diferente. Entonces, ¿cómo saber si tengo un pensamiento negativo? Es cómo me estoy sintiendo con lo que me estoy diciendo. Eso es lo primero que tienes que hacer y ese es el primer tip que le doy. ¿Cómo manejar un diálogo interno positivamente? Es cuando me doy cuenta que no me siento bien, hey, ¿qué me acabo de decir? ¿Sí? Y eso puede ser algo tan... Recuerde que el que vive en el pasado vive triste, que vive si hubiese sido, si hubiese pasado, cómo fue. O sea, eso es tristeza, ¿ok? El que vive por allá. El que vive en el futuro, y si sale mal, y si me despiden, y si no me ama, eso es ansiedad, vivir allá en el futuro. Ojo que no es lo mismo vivir desde el y si, desde el temor, a vivir desde la planeación, que es Claro. totalmente diferente. Planear es para ganar, prevenir es para no perder. Llega al mismo lugar, pero con diferentes estados emocionales. No es lo mismo llegar a los 60 años sintiéndose joven que llegar a los 60 años cansado de la vida y no querer que esto funcione ya, que me lleve lo que me trajo. ¿Sí? Sí, No tienes se toda la maneja de razón. la misma. Fíjate que aquí te quería hacer un clip y con lo que estabas hablando del lenguaje que nosotras tenemos, de cómo nos hablamos nosotras mismas, tenemos que también tener presente que mucho de ese lenguaje lo aprendimos en casa, de cómo nos decían desde pequeñas. Si te exigían, tú tienes una charla muy bonita sobre todas estas, ¿cuál es el término que tenemos en la infancia? Lesiones de la infancia, ¿no? ¿Cómo es que se llama tu charla? Heridas de infancia, las heridas de Eso, infancia. las heridas de la infancia y cómo eso va cambiando y modelando todo nuestro actuar y nuestra forma de pensar. Y es muy interesante que a veces ni siquiera nos damos cuenta o de repente nos hemos dicho, ay, qué tonta soy. Y después digo, me estoy escuchando a mi mamá. Entonces, Eso, sí, eso se llama la voz antagónica, que quiere decir que creemos que nos decimos nosotros mismos, pero en realidad es una vocecita que se nos repite porque nos lo dijeron muchas veces en nuestra infancia y no los creímos. Por ejemplo, qué desordenada o qué desordenado eres, tú si hablas duro, ese tipo de cosas no las terminamos creyendo. Esa es una, ¿no? Que nos decían muchas cosas y no lo... Es como, mira, yo descubrí en una época que a mí me gustaba mucho tener momentos de ocio. Y todavía hasta el sol de hoy me descubro en algunas oportunidades que no se me hace tan fácil tirarme a no hacer nada, que es totalmente necesario en la vida, por lo menos una vez a la semana, me cuesta hacerlo. Ahora lo hago
en estados productivos, pero de tranquilidad. Sin embargo, es cuando te dicen mucho tiempo, no seas perezoso, no seas flojo, no estás haciendo nada. Entonces Sí, no te permites dejar de hacer porque todo el tiempo eso era un lleve y trae cosas y hazlo y hay que hacer y que haces ahí tirado con tantas cosas que hay que hacer, como si el descanso fuera un lujo, cuando en realidad es una exacto, necesidad y es un derecho de todos los seres humanos. Y lo otro es que claro que tienes razón, son conductas aprendidas porque nosotros aprendemos de lo que vemos. Es por eso que existe un lenguaje, un idioma natal, y es porque aprendimos de lo que nos criaron, de lo que nos enseñaron y de los que fueron nuestros cuidadores. Entonces, así como aprendimos el idioma, también aprendimos a tener una comunicación pasiva, agresiva o asertiva. Por ejemplo, exacto. ¿sí? Porque de repente tuviste una mamá o un papá que la forma de hablar era demasiado duro o el otro tenía una forma de hablar demasiado pasiva, se calaba todo, como pasa en muchas familias. Entonces, tiene la tendencia a, a repetir el patrón de uno de los dos, o a veces de los dos, si son iguales, ¿sí? Entonces, aprendimos que así como papá o mamá, uno de los dos hablaba, esa era la forma que se podía comunicar, ¿sí? Y si esa persona hablaba duro o era un poco violento, no nos damos cuenta que eso que tanto odiamos en algún momento en la vida, nosotros nos convertimos en eso. Ojo que esto es del Exacto. subconsciente. Eso que dicen es que amamos como nos aman, puede ser, porque recuerden que nuestros padres son o ejemplo o son advertencias. Nos convertimos en lo mismo o exactamente todo lo contrario. Y eso se va desarrollando después de la adolescencia, ¿ok? Entonces, una vez que nos damos cuenta que tenemos un diálogo interior que nos daña, entonces podemos respirar, parar y estar aquí en mi presente absoluto. Como yo disfruto mi presente absoluto, en este momento está pasando lo que yo me estoy diciendo en mi mente, por ejemplo, si estoy en el futuro pensando, ay, ¿y si me despide, y si no me ama, y si tal, y si cual, lo que sea es, eso que me estoy imaginando, ¿es una imaginación o es real? Porque lo que sí es real es lo que yo puedo demostrar. Y un ejemplo de esto, y que siempre lo enseño en sesiones, es en este momento que es real para mí. Es que Carla tiene un maquillaje labial entre rojo y rosado, hermoso, por cierto. Se le ve, se le asoma un poquito de una franela o un t-shirt rosado y tiene un fondo blanco. Ese es mi real. Ese solamente es mi real. Mi imaginario, ¿cuál es? Que ella puede estar en el hospital, ella puede estar en su oficina, puede estar en su casa, es mi imaginario. Y mi imaginario puede decir que ella está maquillada porque viene de trabajar. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el imaginario es como una especie de bola de nieve. Cuando empieza a crecer, difícilmente puede parar. Y entonces, como empezamos a pensar de forma negativa, lo empezamos a sentir. Y como lo sentimos, como se hace físico en el cuerpo, no lo creemos. Creemos que tenemos, o sea, para nosotros tenemos la certeza de que eso que estamos pensando es posible que suceda, porque se está haciendo Sí. físico y no nos damos cuenta que se arma acá. La pregunta que siempre me hacen es, Erika, ¿qué es primero, el pensamiento o la emoción? El pensamiento. Pero cuando tú piensas algo negativo, lo sientes en el cuerpo, se vuelve un ciclo. Se siente en el cuerpo, me hace pensar peor, me hace sentir peor. Por eso es que pareciera que primero es la emoción, Tenemos, sí. pero en realidad lo primero es el pensamiento. Pareciera que uno es que sentí algo, sí, pero antes de eso lo pensaste otra cosa. Y se volvió un bucle. Y, Un y con bucle que eso después no que podías estás parar. mencionando, quería comentarte que algunas de nosotras, o sea, nuestra mente es 1000 veces mejor que Steven Spielberg, o sea, te inventas una película completa o sea, una cosa futurista súper, y te la crees toda y te sientes mal y ya estás hasta llorando por todo lo que te imaginaste. O sea, una película de Así las es. full, ¿verdad? En Netflix, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo poder hacer de parar esa película que nos estamos inventando nosotras solas? Bueno, esto que acabo de decir, lo primero es respirar y traer todo este pensamiento al presente. En este momento, esto que me estoy diciendo es real o imaginario. Y así como te lo demostré hace un momento, solamente lo que puedo demostrar es real. No es que
yo tengo la certeza de que mi esposo me es infiel. Ajá, ¿y dónde están las pruebas? Exacto. Sí, así es, Ana, porque esto nos hacemos, o sea, las creencias limitantes además vienen de experiencia, cosas que nos dijeron y que nos creímos, ¿sí? Eh, a mí me decía muchísimo, con ese mal carácter que tienes, tú ni te vas a casar. Yo juraba que yo no me iba a casar. Y decía, bueno, ¿quién se va a calar de este mal carácter? Me lo creía, para mí era una limitante, ¿sí? Entonces yo siempre cuento que una limitante, perdón, una creencia empoderadora, porque hay creencias limitantes y creencias empoderadoras. Una creencia empoderadora para mí era que siempre me repetía muchas veces que a pesar de que yo era bajita y que era súper delgada, pues tenía muy buena salud. Y hasta el sol de hoy mi mente se lo cree y no hay forma ni manera que yo me enferme, gracias a Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos el autoconocimiento, tenemos el autogestión, porque yo puedo parar, respirar, e incluso puedo tomarme un tiempo, le puedo decir a la persona, en este momento no estoy preparado para darte esa respuesta. Puedes incluso tomarte días, tú no tienes la obligación de contestar inmediatamente, puedes tomarte días, hay oportunidades que no puedes hacerlo, pero sí puedes ir al baño, puedes tomar una respiración en un balcón, en una ventana, puedes tomar un vasito de agua. Incluso tomar un poquito de agua hace que pienses en esos microsegundos, pienses mucho mejor de lo que vas a decir. Te aseguro que en ese sentido no te vas a arrepentir después, ¿ok? Entonces, cuando uno practica, esa es otra cosa, si tú te das cuenta qué es lo que hace que se te vuelen los tapones, qué es lo que hace que pierdas la paciencia y que te saque de quicio, quién, en qué situación, en tu mente, y aquí va otro tip, puedes practicar como si estuviese sucediendo esta situación y cómo te gustaría responder. Incluso si ya la situación pasó, repítela en tu mente, imaginando cómo sería si tuviese el recurso para poder responder como tú querías responder. Y cuando me refiero a recurso es autogestión, respirar mejor, saber qué poder decir, porque siempre uno después que sale de la conversación dice, ¿por qué no dije tal cosa? O le hubiese dicho esto Sí. u otro. O sea, es muy típico, ¿no? Es muy típico. Entonces, si uno practica mucho esto en la mente, es mucho más fácil, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte es saber que hay situaciones que solamente me sacan de quicio con ciertas personas, que no me pasa con todo el mundo, me pasa con ciertas personas. Entonces aquí tendrías que preguntarte, ¿por qué me pasa con esta persona y no me pasa con otro? ¿Qué me pasa en esto con esta persona? Es posible que hayas aguantado por mucho tiempo la misma situación, es posible que tú misma o tú mismo te la hayas calado pensando que la otra persona no lo va a aguantar, porque en esto que te acabo de decir, en esta creencia limitante o en este diálogo interno, ¿a qué le tenemos miedo en una conversación? Normalmente le tenemos miedo a cómo va a reaccionar la otra persona, a cómo puedo reaccionar yo, a que la otra persona tenga un desborde emocional y yo no sepa cómo manejarlo, o a que se pueda dañar la relación, o incluso si es una autoridad, a que me despidan. Es posible. Oye, muchas gracias por los corazoncitos que nos están enviando, que eso invita a más gente al Instagram. Entonces, cuando yo tengo este pensamiento, no me permite hacer ni ser como yo quiero. Entonces, no hay nada mejor que preguntarlo. Si yo lo pregunto, lo sé. Porque, señores, el otro no es adivino. Y tú Sí, tampoco exacto. lo eres. Tú tampoco eres adivino. Entonces, hay que preguntar y saber para poder gestionar, ¿ok? El otro punto, el tercer punto es la motivación. Existen dos tipos de motivación. Es la intrínseca y la extrínseca. ¿Qué quiere decir? Cuando viene de afuera, que algo me motiva, ¿qué quiere decir? Que tú estás, supongamos, en una clase haciendo ejercicios y tienes al entrenador, vamos, tú puedes, claro, ¿sabes? Esa es la motivación externa, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando no tienes a esa persona al lado tuyo? No lo haces, porque cuando la motivación viene de afuera, la puedes perder muy fácilmente. En Exacto. cambio, cuando la motivación viene de adentro, la motivación significa motivos de acción. Entonces esto hace que te provoque hacer, decir, dejar de decir lo que tú quieres en tu vida. Entonces me dicen, mira Erika, yo estoy como desmotivado en mi trabajo. Bueno, tenemos que ver cuáles son las razones. Si es que
ya no sientes que estás creciendo, por ejemplo, ya sientes que tuviste un tope, o de repente, mira, ya no te da la gana de calarte más a este líder o a este jefe. Tienes que ver qué no te está permitiendo tener motivación. Y por otra parte, si no puedes cambiar la situación en este momento, por ejemplo, si no puedes renunciar, entonces es motivarte a hacer lo mejor que puedes mientras estás allí, pero ponerte un tiempo. Pero yo voy a estar aquí 6 meses, voy a estar aquí un mes más, o voy a estar aquí